Bienvenidos a Ronnie Analiza. La diputada Delsa Solórzano, como siempre, se va a referir a la crisis humanitaria y esta vez educando chavistas, educando como se les debe educar. Las prioridades es el debate sobre la crisis humanitaria y la crisis económica, no la politiquería que los chavistas quieren traer a la Asamblea Nacional. Escuchemos a la valerosa diputada Delsa. Con su venia voy a dar lectura al artículo 194 constitucional. Adelante, diputada. La Asamblea Nacional elegirá de su seno a un presidente o presidenta y 2 vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y subsecretario, etc. Digo esto porque esta asamblea, lamento que los vagos que no le cumplen al pueblo la palabra no hayan venido el 5 de enero pasado, cuando elegimos a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente de esta Asamblea Nacional. Con su venia, señor presidente, leo también el artículo 233 de la Constitución. Adelante, diputado. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia, su destitución, etc. Dice él, sí, etcétera. Qué pena, cómprense un diccionario. Su incapacidad física o mental, por Dios. Abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente de la República antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta. Mientras se elige y toma posesión el presidente, se encargará de la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. De tal manera que es claro que el señor diputado, ingeniero Juan Guaidó es presidente de Venezuela porque claramente aquí no se respeta la Constitución en nuestro país y como el 20 de mayo no ocurrió un proceso electoral sino un fraude, 60 países y nuestra nación toda sabe que la Constitución establece que Juan Guaidó es también presidente encargado de la República. Aquí hemos escuchado cosas como que se respete la Constitución. Bueno, yo quiero que me expliquen si respetan la Constitución, ¿qué hacen los que se robaron el salón de al lado en una cosa que llaman Asamblea Nacional Constituyente, donde quieren sentarse allá y sentarse aquí? Si respetan la Constitución, esa Asamblea Nacional Constituyente, que según el propio texto constitucional tendría que haber sido elegido por el pueblo, cosa que no ocurrió, también tenía un solo objetivo, que es redactar una nueva Constitución. Eso tampoco ocurrió, porque claramente lo que querían era burlarse de una nación que hoy pasa hambre, trabajo y necesidad a expensas de los que se robaron nuestros recursos, pero a expensas también de los que están presos en Nueva York, y no precisamente por santos, sino por narcotraficantes, como son tantos los que están presos o buscados por la justicia internacional por cometer los mismos crímenes. Y si vamos a hablar de muertes, sí, hay que hablar de muertes. De las muertes producidas por el Estado. De las muertes producidas, por ejemplo, a Fernando Albán, o al capitán Acosta Arévalo, o a Neomar Lander, o a tantos otros venezolanos que han sido asesinados con las armas del Estado venezolano, con los dineros de nosotros, que en lugar de invertirse en comida y medicinas para el pueblo, se gastan en armas que se la dan a los colectivos paramilitares para que sigan arremetiendo contra el pueblo. Por cierto, hace unos días le lanzaron a los maestros nada más y nada menos que a los colectivos armados y a la Policía Nacional Bolivariana o al FAE para que evitaran una protesta de ciudadanos encargados de velar por el futuro de nuestra nación. ¡Qué vergüenza prestarse para eso! Y qué vergüenza además que
que vengan aquí con la cara muy lavada a hablar de muertes y asesinatos, cuando la propia Michelle Bachelet, a la que le hicieron fiestas, le trajeron amigos y la halagaron, pretendieron simplemente con ello comprar la voluntad de una señora que lo que tiene que hacer es defender los derechos humanos. Pero como dijo aquel, el que tenga ojos que vea, vino y vio la violación de derechos humanos gravísima que hay en nuestro país. Hoy además han hablado de diálogo, caramba. Yo de nuevo quiero reconocer, lo he hecho en esta Cámara varias veces, la labor que ha hecho nuestro vicepresidente Stalin González, que en representación de nosotros acudió a un proceso que fue aupado por la Unión Europea, por la comunidad internacional, y cuando finalmente toda la comunidad internacional estaba contesta en la propuesta, el régimen usurpador, aquí tiene su bancada, la bancada de la usurpación, se paró y se fue. Porque la verdad es que no quieren elecciones libres, porque le tienen miedo a la nación. Porque en efecto, desde el año 2015, cuando ganamos mayoritariamente esta Asamblea Nacional, lo único que hemos visto es que han querido acabarla y extinguirla desde la propia oportunidad en la cual declararon que los diputados de Amazonas no eran legítimos y dejaron nada más y nada menos que al pueblo indígena sin parlamentario. Esa es la verdad que ocurre hoy en Venezuela, y es también verdad, como decía el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, que si están aquí hoy es porque claramente no han podido con la voluntad de un pueblo que se expresa a través de sus parlamentarios, que se expresa a través de esta Asamblea Nacional, que va a seguir dando la pelea por la libertad de Venezuela. Y por ello es que es tan importante referirnos a dos cosas para aquellos que hablan de paz. La diputada Kelly Perfecto acaba de tener que retirarse de la sesión porque el FAES está en este momento en su casa y en la casa de sus padres. Esa es la paz de la que nos hablan. Ese es el respeto a la inmunidad parlamentaria de la que nos hablan. ¿Por qué arremeten contra los diputados? ¿Por qué arremeten contra Kelly Perfecto? Porque se atrevió a levantar su voz y a levantarse de aquella bancada de la usurpación y decirle al país que era justo y necesario respetar la voluntad de una nación que hoy muere de hambre, de una nación que hoy no tiene luz, de una nación que hoy se pregunta cómo va a mandar a los niños a la escuela porque claramente la plata no alcanza para los útiles y para los uniformes. Hoy se burlan de una nación que tiene a una parlamentaria legítima como es la diputada Kelly Perfecto, con sus padres perseguidos en este instante por un cuerpo de seguridad que, por cierto, la señora Bachelet ordenó su disolución y en vez de eso le cambiaron el nombre. Es decir, que en lugar de disolver el FAE, lo que hicieron fue cambiarle la etiqueta en el uniforme. Claramente no respetan la Constitución y eso el pueblo lo sabe. Por cierto, lamento mucho, ya que veo los medios de comunicación de frente, que no esté ANTV aquí, ya que se robaron sus equipos y nadie sabe dónde están los equipos de ANTV. Supongo que los vendieron y deben estar en los bolsillos de alguien. Quiero referirme también, ya que estamos hablando de inmunidad parlamentaria y de respeto a esta Asamblea Nacional, a varias cosas importantísimas. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento público de nuevo a mi hermano Edgar Zambrano. Edgar aquí nos ha dado un ejemplo de lo que es ser un demócrata. Edgar fue injustamente secuestrado políticamente durante más de 5 meses junto a 4 funcionarios de la Asamblea Nacional. Y hoy vimos a Edgar Zambrano parado en este podio, hablando frente a aquellos que violentaron su inmunidad parlamentaria. Así que Edgar, gracias de nuevo por tu ejemplo. Gracias por tu valentía. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y sabes que siempre vas a contar conmigo. Quiero hablar de otros parlamentarios. Juan Requesens, secuestrado en el helicoide. Eso es respetar a la Asamblea Nacional. Juan debería estar aquí representando a su pueblo, como debería estar Freddy Guevara, como debería estar Mariela Magallanes, como debería estar Américo de Gracia, como debería estar Simón Calzadilla y como debería también estar aquí alguien que, si bien no es parlamentario, es el jefe de despacho del presidente Guaidó, y me refiero a Roberto Marrero, quien también fue secuestrado.
Hoy 477 venezolanos están en prisión política y el único pecado que han cometido es atreverse a manifestar de viva voz lo que piensan, porque claramente en un régimen como este, atreverse a pensar es delito. Evidentemente en un régimen usurpador donde nadie piensa, el que se atreva a cometer esa tropelía de pensar debe estar en prisión. Es por ello, señor presidente y colegas parlamentarios, que cuando hablamos de la vigencia de la Constitución, también debemos hablar del artículo 200 constitucional, que dice, y lo leo con su venia, señor presidente, claramente que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato. De los presuntos delitos que cometan, los integrantes de la Asamblea conocerán en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional. Ojo, previa autorización de la Asamblea Nacional y no de ningún ente distinto a este, su detención y continuar su enjuiciamiento. Ahora bien, como señalaba el diputado Henry Ramos Ayub, Tribunal Supremo de Justicia constituido legal y legítimamente, no por vagos que no ganaron la elección de diputados y votaron por sí mismos para luego ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con la única intención de disolver el único ente legislativo legítimo con el que cuenta nuestra nación. Y pues por supuesto la única Asamblea Nacional es esta, la cual reconoce la nación y reconocen, aunque no quieran, los de la bancada de la usurpación que están sentados aquí, que no tienen cómo explicarle al país el recule. Porque la realidad es que recularon y la realidad es que están aquí. Y los que son diputados, bienvenidos. Los demás que vean a ver qué trabajito buscan, porque evidentemente los votaron de los cargos en los que fracasaron. Finalmente, señor presidente, colegas parlamentarios, hoy se viola la inmunidad parlamentaria y con ello siempre decimos, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio. La inmunidad parlamentaria es una potestad que nos otorga el pueblo cuando nos elige para que podamos cumplir nuestra función. Cuando se viola la inmunidad parlamentaria, se está violentando también la voluntad de la nación y se están burlando de cada ciudadano que nos eligió. Por eso, nosotros en respeto a esa nación, en respeto a cada ciudadano, seguimos aquí, respetamos la institución parlamentaria y vamos a seguir luchando por el cese de la usurpación, que es la única salida para que Venezuela pueda ser libre y para que pueda ser próspera en corto tiempo. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que es lo que pide a gritos hoy la Venezuela de bien, que exige de una vez por todas democracia y libertad para nuestra Venezuela. Muchísimas gracias, señor presidente legítimo de la República, Juan Guaidó, colegas parlamentarios, Edgar Zambrano, primer vicepresidente, Stalin González, segundo vicepresidente. Muchas gracias, diputada Delsa Solórzano. Tiene la palabra el diputado Henry Ramos Ayub. Bravísimo, bravísimo, como siempre, Delsa Solórzano, educando chavistas. Bravísimo. No hay nada más que decir, hay que escuchar plenamente su intervención y como siempre, todos los martes y en esta oportunidad con mucha más importancia, estamos atendiendo a la situación de la Asamblea Nacional. Esto es Ronnie Analiza.